Muchas gracias, compañero José Chalá. Tiene la palabra el ponente de la ley, compañera asambleísta Sobeida Gudiño. Gracias, señora presidenta, compañeras y compañeros asambleístas. Vamos a iniciar con el tratamiento del proyecto de ley orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, pero antes de eso queríamos hacer un preámbulo del análisis y razonamiento del porqué de esta ley orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad. Y podemos ir viendo en las diapositivas, compañeros asambleístas, y tenemos ahí cifras: el 50.4% de la población en el Ecuador somos mujeres. Siguiente, compañera. Y vamos a ver que de esa población, el 60% de estas mujeres han sufrido algún tipo de violencia. Luego vamos a ver también cómo estamos autodefinidos en el país y vemos que los afroecuatorianos somos del 7.2%, los indígenas del 7% y los montubios del 7.4%. De igual manera, en lo que tiene que ver con las personas con discapacidad, en el Ecuador tenemos 294.000 personas con discapacidad, 26.300 casos críticos y la tasa de desempleo de este sector es de 70% en los mayores de edad. Las instituciones existentes en este momento es el CODEMPE, el CODAE, CODEMOP, CONADIS, el Consejo de la Niñez y Adolescencia y el Consejo de Transición de Igualdad entre Hombres y Mujeres. El presupuesto designado a cada uno de estos consejos que hasta la actualidad existen, durante los 10 años, desde 2002 hasta 2013, vamos a ver que el CODEMPE recibió alrededor de 80 millones de dólares, a diferencia de los demás consejos que ustedes pueden ver ahí, como el CONADIS, el CODEMOP, el CODAE, entre los demás. Es decir, queridos compañeros asambleístas, que estos gráficos nos señalan la distribución inequitativa que ha existido del presupuesto de los diferentes consejos desde el 2002 hasta el 2013. El CODEMPE ha recibido aproximadamente 4 veces más que los otros grupos. Es ahí donde cabe entonces plantear la pregunta: ¿por qué a nombre de una institución deben verse perjudicados grupos sociales históricamente marginados? Y señalo perjudicados porque todos conocemos que el presupuesto de una nación no es infinito y por lo tanto los recursos que se asignan a uno probablemente implican la reducción del presupuesto para otros. Podemos ver ahí el promedio anual de cuánto han recibido. El CODEMPE igual sigue recibiendo 6 millones de dólares anuales, a diferencia de los demás consejos que tenemos en la actualidad. El total del presupuesto señala claramente que el 45% de ese presupuesto se ha llevado el CODEMPE. Y vemos ahí las demás cifras: el Consejo de Transición de Hombres y Mujeres, el 13%, el Consejo de Niñez, el 9%, el CODAE, el 11%, el CODEMOP, el 10% y el CONADIS, el 12%. Cuando nosotros vemos estas cifras, vemos con claridad cómo entonces algunas instituciones abanderadas de las luchas de los pueblos históricamente marginados han sido aventajados en materia de presupuesto, pero las diferencias todavía prevalecen en esos sectores. Es decir que cuando el CODEMPE tuvo el 45% del presupuesto, no es que se han acabado las inequidades existentes en la población indígena, es que se privilegió a algunos de los sectores hacia los cuales han pertenecido los representantes de estas instituciones. Vemos ahí el presupuesto asignado y ahora por supuesto que hay voces de alarma de algunos de estos sectores que todavía están queriendo cuidar ese tema de poder y entonces empiezan a decir que se les está disminuyendo el presupuesto a cada uno de estos consejos existentes. Y por supuesto, si vemos en el 2002 cuánto recibía el CODEMPE, y vamos viendo que tiende a una baja, por supuesto, porque estos consejos, de acuerdo a la Constitución actual, ya no ejecutan proyectos como lo hacían anteriormente, y algunos casos que habíamos visto o conocido, que en algunas comunidades hacia el cual representaba el dirigente
que estaba encabezando este consejo, se empezaban a hacer obras en beneficio de la comunidad a la que yo pertenecía, no en beneficio de la población indígena, para disminuir las brechas existentes entre un grupo y otro. Es decir, entonces, compañeros y compañeras, que cuando vemos esa disminución, vemos el aumento que podemos ver en esa diapositiva para los consejos de la niñez y adolescencia, para discapacidades y para los consejos o para el Consejo de Transición de la Igualdad de Derechos entre Hombres y Mujeres. Es decir, que recién estamos queriendo equiparar ese presupuesto desordenado o mal entregado a unos, desmereciendo a los otros grupos en el Ecuador. Es decir, entonces, compañeros, que el gobierno nacional de la Revolución Ciudadana sí viene dando entonces la atención prioritaria a estos sectores cuando vemos cómo ha subido los rubros que se han entregado. Revisando la historia política, social y económica de nuestro país, encontramos que el capitalismo nos heredó la discriminación y la exclusión, vicios propios de un sistema opresor como el capitalista. Nuestro desarrollo, entre comillas, se ha dado a través de distanciamientos entre determinados sectores sociales a los cuales se les ha limitado el acceso a derechos y servicios, lo que ha conllevado a la existencia de grupos históricamente marginados de los beneficios de las políticas públicas y de las acciones del Estado, separando a estos con márgenes amplios del resto de la población ecuatoriana. Esas prácticas son parte de la historia del Ecuador. La historia es la única que nos permite y permitirá seguir enmendando estos errores. La discriminación de género, por la que millones de mujeres hemos venido luchando y hemos sufrido ayer y hoy por conseguir un espacio en la sociedad, para no seguir siendo vistas solamente como las reproductoras de hijos o las empleadas domésticas. Costó mucho ayer y sigue costando ahora. Pero no renunciamos ni renunciaremos a que la sociedad nos vea como iguales. No nos olvidemos jamás que la única diferencia es biológica. Circunstancias estas han llevado a que distintos grupos sociales se conformen sobre la base de condiciones materiales, sexo, etnia y lengua, teniendo en cuenta que las diferencias no pueden ser vistas como sinónimos de desigualdad en nuestro país. Hoy en la mañana recordaba cómo años atrás o en siglos pasados se consideraba a las personas con discapacidad. Y entonces veíamos que las personas con discapacidad eran considerados como monstruos, como algo que no podíamos asomarlo ante la sociedad. El capitalismo bondadosamente, entre comillas, nos hizo verlos con lástima. Nosotros decimos, ni pena ni lástima, al contrario, equidad, humanismo e igualdad de derechos para todos y para todas. Más acciones afirmativas. Hoy los grupos LGTBI realizan un sinnúmero de acciones para que se los reconozca y se los incluya. Jamás les negaremos el derecho a nadie. Somos diferentes, sí, lo somos. Pero ante todo somos seres humanos, con diferencias, sí, pero con sentimientos y emociones, igual que todas y todos. En términos normativos, lo que estamos tratando de hacer con esta ley de los consejos para la igualdad es lograr implementar lo que se conoce como acciones afirmativas, término que se da a una acción que pretende establecer políticas que den a un determinado grupo social un trato preferencial en el acceso o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes. El objetivo de mejorar la calidad de vida de estos grupos desfavorecidos. Creo que es necesario, colegas asambleístas, no olvidar que la peor discriminación que sufre el ser humano es la económica. Esa no ve etnia, no ve género, ni preferencia sexual. Al contrario, lo que hace es encasillarte y negarte el derecho a vivir con dignidad. Es por eso que tenemos que continuar con la lucha, compañeros. Es deber del Estado generar mecanismos para disminuir y controlar las distancias
de las identidades y de las diversidades. Esto hace necesario que las leyes y las políticas públicas reconozcan las diferencias existentes, garantizando que las medidas que efectúe el Estado sean las adecuadas. Con esto buscamos que el Estado ecuatoriano, de forma legal, proteja e instrumentalice los derechos consagrados en la Constitución. Es ahora, es este el momento y este el lugar. Es con la revolución ciudadana donde se inicia un proceso de freno a este alarmante gasto que han tenido estos consejos que en este momento se encuentran en transición. La Constitución, en su artículo 156 y 157, y su disposición transitoria sexta, nos dan la posibilidad de cambiar esta historia de nuestro país a través de esta normativa que crean los consejos para la igualdad, para ir acabando con esas brechas de discrimen que todavía tenemos en el Ecuador. Siguiente. Hemos hecho algunos eventos en la comisión para poder recoger las observaciones y hemos recibido también en comisiones generales al Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, al CONADIS, a la Comisión de Transición de Mujeres, al CODAE. Ha habido observaciones de algunos asambleístas, José Vélez, Noralma Zambrano, Betty Jerez, Luis Anango, Rosa Elvira Muñoz, Lourdes Tibán, el ECORAE, el MIES, el AME, el Pueblo Montubio del Ecuador, la Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres, la Defensoría del Pueblo, los movimientos de niñez y adolescencia de Azogues, Gualaceo, de Cuenca, estuvieron en nuestra comisión y estuvieron también diciendo cómo debería construirse esta ley. La Prefectura de Loja y el CODEMOP. Esta ley tiene por objeto establecer el marco institucional y normativo para regular la integración, funciones y consejos nacionales para la igualdad. Instancias que formularán e implementarán las políticas públicas destinadas a garantizar la igualdad de las personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, de forma que puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad y diversidad en un marco de no discriminación. Se habla de transversalizar la política pública a través de estos consejos para la igualdad. SEMPLADES, con los consejos nacionales para la igualdad, trabajan las agendas para la igualdad a través del Plan Nacional del Buen Vivir. Los ministerios serán los que apliquen la política pública de estas agendas y estas agendas también del Plan de Buen Vivir serán agendas sectoriales y agendas territoriales. ¿Cómo se conforman los consejos para la igualdad de acuerdo a la propuesta de ley? Está el Consejo de Género, donde estarán justamente las mujeres representadas en ese Consejo de Género. Los LGTBI también estarán presentes ahí y todos los sectores que son parte de la sociedad civil. El Consejo Intergeneracional, ahí está la niñez, la adolescencia, la juventud, los adultos mayores, en este consejo, sin que se pierda la especificidad de cada uno de ellos. El Consejo de Pueblos y Nacionalidades, donde estará el pueblo montubio, el pueblo afroecuatoriano y el pueblo indígena. El Consejo de Discapacidades y Enfermedades Catastróficas, para poder desde ahí también hacer seguimiento a esas políticas públicas que vayan haciendo que esas personas cada vez vayan incluyéndose dentro de la sociedad ecuatoriana sin ser excluidos. Y el Consejo de Movilidad Humana, que habla de los emigrantes, de los inmigrantes, de los retornados y de los refugiados. Siguiente. Creemos entonces, colegas asambleístas, que una vez que se ha puesto al debate esta ley orgánica para los consejos de la igualdad, la lucha no termina ahí. Continúa con la construcción de una sociedad equitativa, incluyente, participativa y más justa, en la que valoremos al ser humano por encima de todo y se juzgue a la humanidad no por dinero ni diferencias de toda índole, sino por su actitud frente a la vida. Es el momento de construir igualdad en la diversidad a través de este proyecto de ley que hoy, señora Presidenta, ponemos al debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Muchas gracias.